a Páginas al Aire, el podcast que huele a libro nuevo. Hoy tenemos un invitado muy especial que hace posible que todos esos libros que nos gustan lleguen a nuestras manos. Con nosotros, desde Colombia, Sebastián Estrada. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Yoli. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Quito, fantástico. Segunda vez que estoy por acá, así que bueno, muy chévere que conversemos. Bienvenido a Ecuador, Sebas. Para quien no te conoce, dinos un poquito qué haces tú. Él es trabajador de la editorial de Penguin Random House, entonces háblanos un poquito de eso. Mira, yo dirijo el equipo editorial, soy el director editorial de Penguin Random House en Colombia. Llevo en la editorial 15 años. ¿Ya a Mucho bailar el tiempo. vals? Sí, debería hacer alguna celebración ahora por eso. Totalmente. Hay unos 15 días sabáticos que le dan a uno por cumplir semejante cantidad de años en la editorial, pero muchos años, pero cada año parece una empresa nueva porque es una Claro, un nuevo editorial reto. que ha cambiado muchísimo. Yo cuando entré a la editorial era una editorial de un tamaño discreto, Modesto. modesto, y ha crecido una barbaridad. Yo estuve siempre como editor, pero en muchas líneas, y eso me ha permitido conocer mucho el fondo de la editorial. Yo estudié filosofía y luego una maestría en literatura, pero otra escuela ha sido la editorial, que tiene Claro. un catálogo enorme Inmenso. de 15.000 títulos o más de todas las líneas, Sí. y de libros de todas las épocas. Entonces ha sido una experiencia emocionante y sí, 15 años son un montón, pero a la vez, insisto, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Claro. Yo siempre me siento como en algo Nuevo, nuevo. completamente distinto. A ver, Sebas, para conocerte un poquito más, vamos a hacer una dinámica que se Ujú. llama mini ping pong. Entonces te voy a dar opciones y me dices cuál te gusta más a ti. Ok, ok. ¿Leer en papel o en digital? En papel. ¿Revisar manuscritos o editar títulos? ¿Qué quieres decir con editar títulos? Colocarle el nombre del El título, título el título. del libro. No, revisar manuscritos. ¿Te gusta más? Me gusta, sí. Muy bien. ¿Autor intenso o autor olvidadizo? ¿Cuál prefieres? Porque tenemos de todo. Eh, Intenso. Intenso, Con lo extremo. particular que es, pero es mejor intenso Ok. que el olvidadizo. ¿Café o té para leer? Café. Café colombiano. Café colombiano. Muy bien. ¿Literatura clásica o novedades jugosas? Literatura clásica. Bien. ¿Lanzamiento perfecto o portada inolvidable? Portada inolvidable. ¿Por qué? Porque la portada inolvidable va a llegar a muchísima gente. El Ujú. lanzamiento puede ser apoteósico, pero con un Claro. alcance menor. Entonces creo que Es más me la juego impactante. más por la La portada. portada. Muy bien. ¿Personajes oscuros o protagonistas adorables? Personajes oscuros. Lanzamiento, ese ya. ¿Libros largos o libros cortitos pero filosos? De esos que te dejan ahí. Ambos, me encantan ambos. Está difícil. Me voy por los largos ahora. Muy bien. ¿Grupo, qué prefieres? ¿Un grupo de WhatsApp con autores o con los diseñadores? Con los diseñadores. Muy bien. ¿Y fecha límite cumplida o milagro de último minuto? Digamos fecha límite cumplida. Muy bien, muy bien. ¿Cómo nace, Sebas, la editorial Penguin Random House y cómo crees que ha evolucionado en Ecuador y en Colombia también? Bueno, mira, Penguin Random House tiene una historia casi que centenaria, Ujú. y te voy a hablar de mi paso por la editorial, Ok. porque cuando yo entré se llamaba Random House Mondadori, había una Ok. alianza con el grupo de Berlusconi Mondadori, eso luego se disolvió y luego se estableció una alianza con Penguin, que Ok. Penguin es una marca muy poderosa de libros. Ujú. Creo que la colección Penguin Clásicos, la negrita, Ujú. con el pingüinito ahí todos la conocemos, y Sí. que además hizo maravillas con el formato bolsillo por ahí en la década de los 30. Eso, la editorial es una editorial de hace mucho tiempo, eh, pero ahora creo que su historia reciente es muy especial y por eso me centraría en esa parte de la historia, y es Ujú. que con una vocación de como satisfacer todo tipo de lectores, Ok. la editorial decidió crecer mucho y apostó por todos los frentes. Lo hizo de manera orgánica con sus propios sellos editoriales, Ujú. y cuando se veía eh,
corta en ciertos frentes, dijo, pues apostaremos por adquisiciones. Entonces la editorial, que tenía los sellos Debate, Lumen, Grijalbo, que a su vez cada uno fue un sello independiente en su momento, pero ya hubo una época en que ya había varios sellos editoriales, ese paraguas se amplió con, recuerdo la fusión con Santillana en el año más o menos 2013, Santillana tenía los sellos editoriales Alfaguara, Taurus, Aguilar, sellos que al menos en América Latina eran muy importantes en periodismo, en literatura latinoamericana, en Alfaguara. Alfaguara fue el sello en el que se publicaron las obras de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes. En España estaban ahí Pérez Reverte, Javier Marías, y en Colombia al menos muchos de los autores más destacados, muchas de sus obras salían en Alfaguara. El incomparable Fernando Vallejo, Piedad Bonet, Laura Restrepo, Juan Gabriel Vázquez, Héctor Abad, muchos autores. Esa fusión fue muy importante para nosotros en Penguin, porque al menos el frente literario al cual estábamos apostando en ese momento, como que nos adelantaron años de trabajo con esa fusión. Claro. Pero después de esa compra vinieron otras. Vino Ediciones B, que tiene el sello Ediciones B, más Vergara, más Bruguera, más Nova. Luego Salamandra, que tiene un catálogo extraordinario, pero creo que todos sabemos que asociamos Salamandra con Harry Potter. Totalmente. Y la llegada de Harry Potter, pues ya podrás imaginar lo que significó para la editorial. Luego el sello Molino, en el que está el Diario de Grego, los Juegos del Hambre. Pero ahí te estoy hablando, sí, de esas adquisiciones, pero los sellos propios tuvieron un desarrollo aceleradísimo, interno, espectacular. No sé, el sello Random, en el que se publica García Márquez, pero tiene otro arsenal de autores extraordinarios. En Colombia, William Ospina, Pablo Montoya, Juan Esteban Constaín, ahí se publicó al comienzo La perra de Pilar Quintana, está Fernanda Trías, etcétera, pero del grupo ahí estaban Foster Wallace, estaba Pamuk, estaba en su momento Salman Rushdie, que volvió luego a la editorial, el sello Debate, que es maravilloso, un sello de ensayo poderosísimo. Entonces la editorial, sí, con una vocación de llegar a todo tipo de lectores. Claro, de todos los niveles, todas las edades, de todos los gustos. De todos los gustos, dijo, aceleremos por todos los lados. Y cuando hubo adquisiciones se hacían con el compromiso de potenciar esos fondos, porque el peligro de las fusiones, las adquisiciones, es que se disuelvan y se olviden algunos fondos. Claro. Aquí todo lo contrario ha ocurrido, ha habido una vigilancia especial en cualquier adquisición. Lo bueno es que los lectores han visto eso, los fondos editoriales de todos los sellos adquiridos se han cuidado muy bien, claro. y el mercado editorial pues está en un momento muy especial, muy vibrante. Entonces, sí. Ya tienes, Sebas, más de 15 años en la editorial. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste y empezaste a trabajar en Penguin? Eso que no olvidas, ese momento. Bueno, hay muchas cosas. Me imagino. Muchas cosas. ¿Cuáles puedo mencionar? Bueno, yo era un devoto lector, yo caí en el mundo editorial porque a mí me gustaba leer, pero no sabía muy bien qué hacía un editor, y mi familia numerosa, mis hermanas en particular, estaban angustiadas porque había estudiado filosofía y ¿qué vas a hacer me con vaticinaban una vida muy precaria y no sabían, y yo no... A mí me gusta mucho la enseñanza, pero yo nunca lo he ejercido, y en ese momento decía yo, ser profesor, con lo que implica en especializaciones y maestrías, a mí me encanta aprender y estudiar, pero peleo con la academia, entonces no sabía en realidad qué hacer, y cuando llegué ahí, yo tenía una muy buena formación en literatura clásica. A mí me gusta mucho porque la biblioteca de mi casa, en particular de mi papá, era muy bien nutrida, pero en literatura clásica. Para mi papá la literatura creo que llegó hasta Proust, y de ahí en adelante nada más. como nada más. Yo tampoco es que fuera tan así, pero cuando llegué recuerdo que me asignaron una oficina remota en una casa ahí en Bogotá,
y había ahí una biblioteca del sello De Bolsillo. Y De Ok, Bolsillo, que hoy ya es un sello consolidadísimo, en ese totalmente. entonces, en el año 10 o 11 era eso, bueno, en ese momento llevaba muy poco como lo que es hoy. Ujú. No era el vino tinto que conocemos, sino que era Ajá. una edición amarillita con una franja negra. Y ahí había una colección de literatura contemporánea espectacular. Ahí estaban Flannery O'Connor, estaba Hemingway, estaba Toni Morrison, eh, había muchísimos autores y yo cuando llegué a trabajar ahí yo sentía que yo no tenía nada para hacer. Entonces a mí me asignaban unos libros para editarlos, que era pues leerlos y decidir si recomendaba o no su publicación por un lado y por otro ya libros contratados, tenía ahí un editor jefe, pues trabajarlos con los autores. Pero Ujú. lo que a mí me tocó cuando yo llegué, eh, para mí no tenía mayor significado. Yo creo que yo evacuaba mi trabajo muy rápido Ok, y me quedaba mucho tiempo libre libre. que lo usé para sumergirme en esa biblioteca, en esa pared. Ujú. Y eso fue una segunda escuela, diría ya, una segunda universidad. Yo oía a mi jefe, que era un tipo pesado, y Ujú. eso era un piso de madera, entonces yo oía sus Sus pasos pasos cuando se acercaba. elefantásicos acercándose, y ahí fingía yo que estaba Así con trabajando, las hojas. que estaba cogiendo las hojas, pero cuando no, y él estaba por allá a varios metros de distancia, yo me sumergía en esos libros, y eso lo recuerdo, esa impresión de estoy descubriendo una literatura contemporánea que yo no conocía, eso fue muy chévere. Ujú. Y otra cosa que recuerdo eran ciertos comités, esto es un grupo grande y cada país es independiente y contrata, tiene un plan editorial conformado por libros que contrata para su territorio Ok. y por los libros contratados por el grupo. Es decir, Ujú. uno siempre contrata con derechos para todos los territorios en los cuales está Penguin Ujú. y cada editor tiene la potestad de publicar cualquiera de esos títulos. Ok. Pero la contratación internacional siempre ha venido sobre todo de España y de México. Ujú. Yo recuerdo unos comités en los que nos llegaban unos briefings, se imprimían esos briefings y nos sentábamos en una mesa grande, un equipo de 8 personas, y con base en esos briefings se decidía si ese libro se publicaba o no en ¿O no? Colombia. Y para mí fue muy sorprendente que algo tan crucial como la circulación de un libro se decidiera de esa manera. Ujú. Y todavía se hace, solo que ahora tenemos muchísimas más herramientas porque hay una comunicación infinitamente más fluida, más llena de datos. Mucha gente ya se lee los libros en una comunicación muy chévere. El editor colombiano o la editora colombiana conversa con su Conversa colega con... mexicana que le Claro. dice, publique este libro sobre, no sé, la historia de Latinoamérica, tiene esto es una berraquera, le mando un capítulo. Hay muchísima más información para la decisión crucial de si un libro Crucial. circula o no. Claro. Hay muchos libros que circulan por obvias razones, son autores Ujú. de tal peso que uno dice, pues el nuevo libro de Posteguillo, Ujú. el nuevo libro de Chimamanda, obviamente van a circular, pero hay otro montón de libros. Ujú. Este es un grupo editorial, como muchos otros, que tiene una publicación anual de Inmensa. 2000 Claro. títulos y uno pues tiene, uno en su país, al menos en Colombia, es plan editorial, ponle que tenga 700, 800 títulos, de los que cuando el grupo tiene 2500, entonces uno Ujú. tiene que decidir cuáles sí, cuáles ¿Cuáles no. no? Yo recuerdo que en ese entonces esa decisión era más rudimentaria, Claro. era, pero era muy chévere porque yo recuerdo, esto pinta por aquí bien, pinta por allá, entonces me sorprendía mucho que incluso gente que no leía Ok. de equipos, que no estaba ni siquiera interesada en sentarse a leer un libro, sino solo estos briefings, estaba muy convencida de que ciertas temáticas y dice estas dos frasecitas que la recomiendan, pues basémonos en eso para publicarlo. A mí eso me sorprendió. Yo Te pensé que había marcó. más mística en la decisión de ciertos libros, pero además porque yo no era muy consciente de las líneas editoriales tan disímiles. Cuando uno Ujú. viene de una formación de lector literario, de los criterios para
la publicación y la lectura son unos muy concretos. Cuando uno entra a una editorial comercial, se da cuenta de que los lectores son infinitos Claro. y la lectura no es algo tan elitista Sí, de y cierto. para ciertos intelectuales y eso es que era pues el universo del que yo venía. Había estudiado filosofía, mi biblioteca era una biblioteca muy literaria por mi papá y a mí me fascina eso, pero luego descubrí que No es había solo 1000 eso. libros que se publicaban de periodismo coyuntural. A mí me importaba un bledo en ese momento qué pasaba y el periodista el uno o el otro, pero eso descubro ahí que hay muchísima gente, como la hay todavía hoy, Claro. interesadísima en qué está ocurriendo ahora, que se lo expliquen mejor y este país para dónde va esta situación. De eso había un montón. La ficción comercial, la literatura de puro entretenimiento. Colombia es un país en el que obviamente hay de eso, pero cuando uno lo compara, incluso por ejemplo con el mismo Ecuador, cuando lo comparo con Chile o cuando se compara con España, países, Ecuador no porque no tiene estaciones, pero sí Chile, Argentina, que tiene esas temporadas de vacaciones determinadas por Por las el clima. estaciones, por el clima, lo mismo España, Europa, que tiene esas temporadas de desconexión y de irse para la playa y de refugiarse, como de desconexión laboral. Ahí la literatura de puro entretenimiento es más, pues más consumida. Y Claro. yo no conocía mayor cosa de esa literatura de entretenimiento. Tenía veintitantos años ahí, ya llevaba años leyendo, pero no. Esa oferta, además yo soy de una ciudad pequeña, cuyas librerías eran más Escasas. pequeñas, entonces esa oferta masiva que uno encontraba seguramente en ese momento en Bogotá o Medellín no estaba tan al alcance. Y había el prejuicio de que toda literatura comercial era... Y cuando yo empecé con los años a conocer más esa literatura, insisto, no solo ya ficción comercial, sino muchos otros géneros, literatura juvenil, crónicas periodísticas, etcétera, descubrí que había cosas súper bien hechas en Claro. muchos frentes y que el mercado justamente consumía eso. Eso. Eh, bueno, sí, ya ni sé qué fue lo que me preguntaste, pero por ahí me fui. A ver, hablando de tu trabajo justamente, de cuando Ujú. empezaste en Random House, si tu trabajo fuera un personaje literario, ¿cuál sería, Sebas? ¿A quién les atribuirías esa responsabilidad? De tanto que has leído y tanto que te gusta la literatura clásica, por ejemplo. Debería encargarle todo a Funes el memorioso que eh, no se le escapaba Nada. nada y por Ujú. eso, bueno, Sería, bueno, por eso estoy haciendo un comentario ahí bobo. ¿cuál sería? Eh, hay personajes fascinantes en la literatura, pero que yo tendría que asignarles mi trabajo Tu trabajo a un y personaje. con la esperanza de que lo haga bien. Por supuesto. Bueno, yo creo que... ¿Quién sería? ¿cómo se llama? Ripin es el de Ana Karenina, el príncipe. El príncipe de... Ajá. Estoy acordándome del nombre de él, pero este señor me parece de una lógica y de un rigor y de una lógica entre sus principios y sus actos Actos. maravillosos que yo creo que él sería Un buen aspirante para eso. alguien que lo haría muy bien. Muy bien. Y si tuvieras que recomendar un libro de Penguin que no falla como un regalo, ¿cuál dirías? Este sí o sí hay que regalar. Es un catálogo maravilloso, uno puede regalar ahí libros De todo. fantásticos de todo. Sí. Eh, a ver, a cierto tipo de lectores les regalaría La contravida de Philip Roth, a un lector que tengo en la cabeza. A otro lector que tengo en la cabeza le regalaría El otoño del patriarca de García Márquez. Eh, a algún amante de la literatura que quiera regodearse con un buen libro que esté saliendo, le regalaría Que pase lo peor de Antonio García. Me parece un libro eh, poderosísimo, divertido, inteligente, que uno se lo devora y lo goza. Ese libro lo sacamos ahorita en julio. Y a un amante de literatura clásica, que no haya de pronto leído mucho, pero que le pueda
no sé, después de cerciorarme de que no lo haya leído, le regalaría los cuentos de Chekhov. Ok. Hay una edición nuestra en Penguin Clásicos que son los cuentos esenciales de Chekhov. Es una edición que hizo Richard Ford, la selección de los cuentos, y hay unos cuentos maravillosos. No, sí, Sin podría duda, regalar el mucha cosa. catálogo de Penguin es tan amplio que para todos los gustos, edades, Sí, o alguien, o por ocasiones. ejemplo, para alguien que tenga una hija de la edad de la mía, de la edad de Emma, que tiene 5 años, Emma goza mucho cuando me siento a leerle todo lo de Isadora Moon, que en teoría está para Más niños un poco grandes. más grandes, de 8 en adelante, pero ella disfruta Disfruta. eso y me pide que le repita cada libro. Entonces, Isadora Moon digo yo, como de 5 a 10 años, me parece También. perfecto. Ujú. Ujú. ¿Qué parte de tu día laboral, que supongo que es estresante también y un poco agobiador, te dice, por esto amo este trabajo, por eso me gusta estar rodeado de libros? Hay varios momentos, hay varios momentos. Es un trabajo intenso y hay mucho que la Sí, gente no sospecha, como claro, mucho corporativo, mucho Excel, muchas cosas tensionantes, obviamente, claro. pero, por ejemplo, los comités editoriales con el equipo editorial, con los editores, Ujú. a mí me fascina esos momentos. Muchas veces decidimos hacerlos cuando no va gente a la oficina. Nosotros en la editorial vamos un día sí a la editorial y un día no, y otro día trabajamos desde la casa, tenemos Ok, ese sistema híbrido, pero yo suelo citar los días de no ir al equipo para que no tengamos mayor interrupción. Y esa circulación de ideas, ese pensar en proyectos, ujú, cada editor es un mundo de ideas y de lecturas. totalmente. Además está el editor de periodismo, está la editora de infantil y juvenil, está la editora de ensayo, están las editoras de literatura, y hay de todo, pero todos hablan de todo y cómo se cocinan ahí ideas y Claro, proyectos. muy A mí rico, muy eso me enriquecedor. gusta mucho. Digo, qué chévere tener un grupo con el cual compartir la pasión por la publicación de libros. Claro. Y además estamos pensando en novedades, estamos pensando en cómo trabajar a fondo. Entonces, a mí eso me gusta mucho. Y también cuando a mí me llega un manuscrito y yo digo, pucha, qué maravilla que yo sea el primer lector, o bueno, no necesariamente el primero, pero que pueda ser uno de los Uno de los primeros primeros. lectores de libros tan fascinantes. Cuando yo leí la novela de Pilar Quintana, Ajá. la que estamos publicando ahora mismo, Noche Negra, yo quedé deslumbrado y dije, qué maravilla que mi trabajo consista en leer a Pilar Quintana, que mi trabajo consista en leer el nuevo libro de cuentos de Tomás González y que mi trabajo consista en llamarlo y decirle, esto está una berraquera, qué maravilla, Tomás, me encantó Ujú. esto, o que mi trabajo consista en el nuevo libro de Belio Rosero y que yo pueda leer como primer lector eso y sentarme Claro. con él a hablar de eso. Eh, ese acceso a lo que en este momento se está escribiendo yo creo que eso es un gran privilegio. Claro. Eh, Tengo muchas otras cosas, pero tengo los espacios para esos momentos y eso es muy emocionante. Claro, muy enriquecedor. Sí. ¿Qué personaje literario, con cuál personaje te irías a tomarte un café, una cerveza, un trago, Sebas? Si Pero pudieras personaje elegir. literario o escritor. No, personaje literario. Personaje literario. Otra vez digo a decir, pero ya no voy a volver a decirlo, señor Otro, Griffin. escoge otro. No, 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 a ver, ¿quién? Si pudieras Eh, extraerlo ahí de el papel y que esté contigo en un momento para conversar, ¿quién sería? ¿Quién sería? Ah, bueno, creo que podría sentarme a conversar con Adrián Leferkün, que es el protagonista de Doctor Faustus de Thomas Mann, Ok. porque es un tipo cuya vida gira en torno a la música y todo lo demás le tiene sin cuidado, sin absoluto cuidado. Eh, Sería muy Personaje que interesante. vivía en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en Mundial. los albores de la Segunda Guerra Mundial, su vida es toda la primera mitad del siglo XX. Estaban pasando cosas muy dramáticas y a él lo único que Que le le importaba era interesaba la era música. la música. Y esa consagración al arte, que la tenía, por ejemplo, Joyce también, de manera medio cómica, decía, ay, sí, como que se está ocurriendo una guerra por ahí cuando él estaba escribiendo el Ulises. Pero en este caso en particular, de este tipo dedicado a la música y como consciente de que la música era casi que lo único metafísico y todo lo más era pasajero, a mí me encantaría conversar con un tipo como él. Me Claro, parece suena súper interesante. muy chévere. Y si tuvieras la oportunidad de leer un libro como si fuera la primera vez, ¿cuál sería? Ah, ¿Cuál repetirías? sí, a ver.
Mm, tengo un club de lectura con mi familia en el cual leemos una sesión es un libro que nadie haya leído y la otra uno repetido. Ah, ajá. Alguien, uno de los miembros del club propone, yo Uno que recuerdo ya que yo leyeron. propuse repetir Los viajes de Gulliver Ok. y cuando lo releí me gustó, pero no me produjo la fascinación que me produjo la primera vez. Recuerdo Ajá. sí la fascinación con la que yo leí Crimen y Castigo muy joven. Ok. Eh, entonces, yo creo que ese libro sí me hubiera gustado, me gustaría volver a leerlo ahora, o la que me produjo El otoño del patriarca. Yo lo leí más o Ok. menos a mis 21 años, 20, 21 años, y yo no pude soltar ese libro. La manera como está escrito, las parrafanadas infinitas, infinitas. Eh, a mí eso me deslumbró. Ujú. Ese libro me gustaría volver a leerlo. Los cuentos de Flannery O'Connor cuando los leí por primera vez también, pero no lo he vuelto a leer. Ujú. Eso me encantaría volver a leerlo. ¿Y algún autor con Eh, el que sueñas trabajar? ¿O te gustaría trabajar? como que me hubiera gustado trabajar o que ahora me gustaría No, que te trabajar. gustaría trabajar actualmente. Me hubiera gustado trabajar con Foster Wallace. Ok. Conversar con él, más bien, sobre eso, porque creo que me lo imagino con un gran humor. Pero ahora que yo quisiera sentarme a... Mm, es que creo que tengo la fortuna de trabajar con autores muy chéveres. Entonces, si me Claro. preguntas con quién, me sacas de... ¿Con quién? Claro que tienes la Por ejemplo, oportunidad de trabajar Houellebecq, con muchos. el autor francés, pero es que yo no sé si trabajar. Más bien conversar entonces. Sí, de pronto conversar. Sí, tal vez de pronto conversar. Eh, sí, conversar por ejemplo un Houellebecq o no sé cómo se pronuncia, o Houellebecq, que Ujú. lo publica Anagrama. Un Rushdie me gustaría, sobre También. todo por sus viejas obras, Ujú. con él me gustaría Claro, que tienes trabajar la alguno de oportunidad sus también de compartir y libros. trabajar con muchos autores increíbles. Sí, 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 yo tengo la buena suerte de poder conversar con algunos de ellos. Sí, exactamente. Ujú. A ver, Sebas, ahora, ¿verdadero o falso del mundo editorial? A ver, ¿los editores odian los finales felices? Mm, sí, no. Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo es eso? No, porque según el libro, hay libros que... Tienen que tener un final feliz y hay otros que A no. ver, yo creo que los finales felices son malos finales en términos generales, pensándolo bien. Entonces, Ok. digamos que sí. Ok. Digamos que verdad. ¿Leer manuscritos en vacaciones está prohibido? Ojalá estuviera prohibido. Todos quisiéramos. A ver, el oficio de editor es particular, es muy apasionante y es muy esclavizante, pero creo que todos los editores al final lo hacemos con gusto. Es Claro, lo imposible que uno con todo lo disfrutan. que tiene que hacer logre leer los manuscritos en su horario. Ujú. Sí, casi que el eje de un editor, que es esa lectura a fondo de manuscritos, termina haciéndose en vacaciones, en En las el tiempo noches, el fin libre. de semana. Y no está mal, porque eso yo creo que es uno de esos oficios de vocación y de pasión. Claro. Las otras horas laborales se usan para infinidad de cosas, son muy útiles, pero todos los editores cuando conversamos entre nosotros sabemos que nuestra vida editorial profunda radica en cuando en el horario no... Pero no es, no, no, no lo digo como denuncia de sistema, y es que esa, sino es muy natural porque esa lectura de concentración, de detalle, de inmersión, es muy de vacaciones, y vacaciones me refiero no a cuando uno toma vacaciones, Sí, sí. sino a Ujú. horas. Aunque no están ahí en la Sí, oficina, digamos. A ver, sí juzgamos un libro por su portada, aunque digamos que no. sí, sí, la portada es fundamental, Es fundamental, sí. fundamental. Te marca, te hace ese clic. Es fundamental. Los libros están compitiendo con millones de libros. Entonces Ujú. uno tiene que, uno como editor, su misión es que ese libro salga de la mejor manera y pueda llegar a más lectores, y pueda ser Ujú. mejor leído. Eso es en el fondo el eje de nuestro trabajo. Y un factor fundamental es cómo se ve un libro, su título, pues hay mucha... eh, los autores
tienen muchos caprichos, son Ujú. voluntariosos con eso, pero uno necesita acompañarlos y con la experiencia que uno tiene, con la intuición, guiarlos por algún lado. A veces no hay manera de cambiar un título, ahí no hay manera de esta portada que a uno le piden, tiene que ser por ahí. Pero creo que con los años y con el tiempo uno también se va enterando de ciertas cosas y uno necesita conseguir buenas cubiertas, buenos títulos, buenos Buenos textos de títulos. contra, buenas fajillas, porque, insisto, quien llega a una librería, y ustedes lo saben, Ujú. llegan, una cosa es que llegan y digan, ay, voy a ir a comprar este libro, ta, 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 Claro, eso específico. es una Ujú. cosa. Pero las librerías son un planzazo para un adulto y llegan Sí, esa curiosidad, pues para un sí. adulto, para un niño, para todo el mundo. ¿Qué Y hay hay por que aquí? atraerlos, hay que Sí, atraerlos. El libro, totalmente. claro, una cosa es lo que uno quiera, pero otra cosa es, que es además una experiencia de lectura muy emocionante, es, uy, descubrí esto, no sé Claro. mucho de esto, pero por su portada, por lo que sugiere, voy a embarcarme en este libro. Entonces, ahí Ujú. los editores tenemos esa responsabilidad y es un mundo que se ha vuelto muy visual también. Claro, Ahora claro. que estamos relanzando títulos, ediciones especiales, cantos tintados, nuevas Mm, cubiertas, vemos que la gente, pucha, es súper sensible, sí, lo ha sido siempre, pero creo que ahora los editores, las editoriales, son mucho más conscientes de de eso. ese carácter visual. Ujú, sí. A ver, los autores cuando entregan los manuscritos son con tachones, con notitas por allí y demás. Yo creo que en el pasado ocurría eso más cuando entregaban el manuscrito físico, pero ahora por lo general uno le envían Todo digital. todo digital, aunque hay en lo digital ocasionalmente anotaciones, comentarios de las mismas, se lo entregan a veces a uno con control de cambios, pero en realidad eso es más bien excepcional. Ok. Eso es más bien excepcional. Ya otra cosa es cuando uno conoce a un autor y él mismo le muestra a uno, vea donde yo escribí originalmente este libro, y le muestran a uno las libretas Ujú. en las cuales fueron escritos tales Sus ideas. capítulos, Ajá. a veces no solo ideas, capítulos, el libro entero. Muchos escritores, más de los que yo imaginaba, tienen la costumbre de escribir en papel, Mm, sobre todo los autores que tienen más de 40 años, ok. los no nativos digitales, pues Ujú. ese tipo de autores tienen una relación con la Con la escritura pluma, manuscrita, sí, claro. con la mano escribiendo muy Sí. particular, y cuando saltan al computador, cuando han intentado crear desde el Desde el teclado, digital. no es lo mismo para ellos. Entonces Ujú. muchos escriben en papel y trasladan al computador el texto, y les gusta mucho hacerlo porque al trasladar sienten que están escribiendo otro libro y terminan corrigiendo ya. Entonces Algunas cosas, la fase claro. de traslado se convierte en una corrección, Ujú. y eso lo tienen muchos autores, Muy más interesante. de, eso ha Más de sido lo un que descubrimiento, pensamos. sí, más de lo que Ujú. pensamos. Las decisiones editoriales también se toman por corazonadas, definitivamente. Sí, sin duda. ¿Cuál ha sido una corazonada tuya que hayas? Bueno, cuando yo leí La perra Ok. de Pilar Quintana, eso fue año 16, debió haberlo leído, yo creo. Yo estaba con Adriana Martínez, que ahora es la directora de la Biblioteca Nacional en Colombia. Ella editaba Alfaguara, yo editaba Random House y compartíamos una oficina. Y yo leí esa novela de una o dos sentadas, pues una novela breve. Yo le dije a ella, uy, esto es muy poderoso, tiene que leer. Yo creo que este libro va a ser un ¡Boom! tremendo éxito. Pilar tenía nombre entre algunos autores, le había ido bien con los libros, pero Hasta todavía ahí. no. Ujú. Sí, ella pegó un salto tremendo, fue con Con La la perra. perra. Pero lo que ocurrió con La perra al comienzo, La perra sale y empieza a haber un voz a voz chévere, pero se demoró mucho en la explosión, pues mucho no, unos 6 meses. Ok. Pero eso es mucho Sí. para un mundo tan inmediatista como el Como... nuestro, con datos y que uno le dicen es que este primer mes vendió eso, y eso que en esa época era mes. Ahora Men. uno tiene más acceso a la información y puede saber cuánto ha vendido un libro casi que cada día, Ujú. que es algo bueno por un lado y tormentoso por otro. Pero yo recuerdo que yo tenía un gran pálpito con ese libro. Yo decía, este libro va a funcionar muy bien. O recuerdo cuando leí Qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet, Ok. que es su novela más reciente. Piedad me lo pasó y yo lo leí, yo me fui a tomar un café con ella y yo le dije, Piedad, esto va a ser Maravilloso. Ujú. tremendo. Y ella es una autora muy consagrada porque cuando hizo Lo que no tiene nombre, que es el libro sobre el suicidio de su hijo, es un libro maravilloso, y ese libro a ella le granjeó un público enorme. Ya con sus
poesía y sus novelas tenía muy buen público, pero con ese libro sobre el hijo, ella cambió casi que su estatus, como le pasó a Héctor Abad también con el libro sobre su papá, el del olvido que seremos. Esos dos libros se convirtieron en muy icónicos. Y ella había publicado un par de novelas después de ese libro, había ido bien, pero bien normal. Cuando yo leí esto de qué hacer con estos pedazos, que era sobre el matrimonio de una mujer en sus 60 años y las grietas de ese matrimonio en esa edad y la relación de esa mujer con sus hijos, ya adultos, y ese distanciamiento inevitable que se produce, y también la relación de esa mujer con su empleada del servicio. A mí me pareció que ese libro tocaba un montón de temas tremendos, un libro súper breve, y pareció que estaba muy bien escrito, que tenía unas frases, unos ramalazos ahí muy contundentes. Yo le dije, esto va a ser espectacular, esto nos va a ir, pero de manera tremenda. Y a mí nadie me creía. Estoy contando obviamente cuando me ha ido bien en los pálpitos, no voy a decir porque otras Claro. veces he dicho esto va a ir espectacular y no pasó, pero sí recuerdo que tanto con la perra Pilar Quintana con, como con qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet, la realidad acompañó mi intuición, y es que fueron dos libros súper explosivos. Ambos ya pasaron los 30.000 ejemplares de venta en solo Colombia, y ambas son autoras súper consagradas, y ambos libros, esos dos libros siguen leyéndose. Entonces, bueno, por ese lado, pero insisto, hay otros casos que no contaré para Que quedarán para... no desgraciar mi nombre. Muy bien, Seba. Bueno, sin duda, todos los libros de Penguin Random House son una maravilla. Hay para todos los gustos, para todas las edades. Todos nuestros seguidores pueden encontrar estos libros en todas las sucursales físicas de Librería Española o adquirirlos en nuestra página web o en nuestra línea de WhatsApp. Así que, sin duda, Penguin Random House ofrece para todos los gustos una cantidad de historias maravillosas que sin duda hay que conocer. Para cerrar, Sebas, primero agradecerte por acompañarnos, por estar en Páginas al Aire con Librería Española. ¿Y por qué crees que todavía vale la pena apostarle a los libros? Pues todavía y por siempre, porque yo creo que los libros son un lugar, un objeto eh, en el cual, o en los cuales los libros se condensa lo mejor de un artista, lo mejor de un creador, y no lo digo solo en literatura. Los libros son como lo mejor, lo que destila un ser humano, de sus conocimientos. Si hay una médica escribiendo sobre algo, lo pone en un libro y eso ahí queda, y eso es un gran acompañamiento para los lectores. Quien hace un libro periodístico, que hace todos los días periodismo efímero, pero condensa en un libro algo que queda. Y además la lectura, no solo lo que logran los autores y las autoras, listo, escribieron esto aquí quedó plasmado para siempre, pero luego la experiencia de la lectura, esa experiencia silenciosa, concentrada, esa atención especial en un mundo con tantísimas distracciones. El libro produce una relación muy pausada con alguien más, con el autor, y ese autor es a la vez muchas voces. Entonces yo siento que ahí hay una cosa muy humana. A mí me parece chistoso que muchos que hemos sido lectores a veces nos han relacionado con la misantropía, y uno mismo se cree todo huraño porque lee, pero si hay alguien que ama la compañía y casi que la humanidad, es el lector, porque está en compañía todo el tiempo, en compañía de historias, en compañía de personajes, en compañía de información, en compañía de entretenimiento, en compañía de mundos. Yo creo que el libro siempre será una gran compañía, algo muy muy especial, que permite una relación muy íntima y emocionante sí, con universos ajenos a uno, y uno solo creo que se enriquece un montón con la lectura. Entonces yo creo que afortunadamente estamos en este universo de los libros, porque creo que es un universo sin fin. Sebas, ¿y algo más que quieras decir o aportar para nuestros seguidores? Bueno, una pequeña sorpresa es que acá tengo algunos libros de la editorial, que te los regalaré para que tú actúes. No sé qué puedas hacer con ellos, tú ya decidirás. Okay. Aquí te los voy pasando: La viajera nocturna de Armando Lucas Correa. Para todos nuestros seguidores. La gran Mónica Ojeda, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, autora ecuatoriana.
La armadura de la luz de Ken Follett, que De por Ken cierto tendremos novedad de él ahorita en este octubre. Así que pendientes también con las novedades. Es un clásico de liderazgo, Vendedores Perros, que se relanza ahorita en el sello de bolsillo. Ujú. El cortisol no sube solo, sube con el alquiler. Ah, ahí está. Ahorita con estos temas de Este es otro clásico, Los mensajes ocultos del agua. los mensajes ocultos del agua. Y el primero de la saga A la Triste de Arturo Pérez Pérez Reverte, Reverte. que ahorita, justo en septiembre, sale el octavo de la saga después de más de 10 años de la última publicación de A la Triste de Pérez Reverte. Así que bueno, unos pocos libros para que disfrutes con los lectores de la española. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Sebas, y a todos ustedes los que comenten, nos sigan, le den like y dejen por acá cuál libro les gustaría ganarse. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que estaremos anunciando concursos y dinámicas. Podrán llevarse uno de estos fabulosos libros. Así que muchas gracias, Sebas, por acompañarnos. Gracias a ustedes por compartir con Páginas al Aire y Librería Española. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. chao y gracias.